Bueno, en la clase de hoy vamos a ver trastornos de la serie blanca, vamos a ver la parte de introducción. Esta clase corresponde al bloque número 3 del sílabo, ¿sí? Entonces, el examen va a ir hasta el bloque 2, lo de aquí, pues obviamente ya es para el siguiente ciclo. Cuando hablamos de la serie blanca, estamos hablando de este grupo de células que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Neutrófilos, que son estas células de aquí, granulares, con su citoplasma, con su núcleo segmentado. Recuerden que puede tener de 2 a 5 lobulaciones y con una gran cantidad de gránulos en su interior. Además hablamos de los basófilos, que son también granulocitos, aunque su núcleo, como ustedes pueden ver, es reniforme, ¿sí? Bilobulado, y que tiene gránulos refringentes en su interior que lo diferencian del resto de células. Aquí nos faltan los basófilos, que lo vamos a ver en otra diapositiva, y también los monocitos, que serían parte de lo que es todas las células mieloides, pues. El monocito de su forma irregular, con su núcleo reniforme, también reniforme, y que también suele contener gránulos en su interior, a veces también vacuolas, es la célula característica de este monocito. Y el linfocito, que es una célula pequeña, con un núcleo que ocupa casi todo el citoplasma, que tiene un hilo escaso de citoplasma y a veces puede haber gránulos en su interior. Muy bien. Entonces, como les decía, básicamente el estudio de la serie blanca tenemos que hablar de dos grupos claramente diferenciados. Los unos son todo lo que es la serie mieloide, hablamos de fagocitos, como granulocitos, neutrófilos y basófilos, y los monocitos, todos estos que median la inmunidad innata, ¿no es cierto? Es decir, que son los primeros en responder ante una bacteria que esté invadiendo. Quizá el más importante de todos, no que el resto no sea importante, sino que más repercute cuando están disminuidos son los neutrófilos. Tenemos una neutropenia, generalmente el proceso infeccioso se hace muy sencillo, la bacteria invade con tanta facilidad y enferma tan gravemente al paciente, pues que puede llevar a la muerte, ¿no? Si no se trata adecuadamente de una neutropenia. Ahora, los linfocitos, que son otro grupo separado de estos, porque estos tienen un comportamiento diferente. Además, recuerden ustedes que pertenecen a la serie linfoide, y van a mediar una respuesta más bien de tipo adaptativo. Es decir, estos linfocitos lo que van a hacer es a producir anticuerpos, van a mediar las respuestas para coordinar la respuesta inmune y además tienen la capacidad de almacenar información. Hablamos de los linfocitos de memoria, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la producción de anticuerpos ante antígenos que ya hemos pasado previamente, lo que hace más fácil combatir a otros microorganismos o otro tipo de problemas. Entonces, son dos grupos claramente diferenciados y así es como vamos a ver las enfermedades. Mieloides por un lado y linfoides por otro lado. Ahora, cuando hablo de neoplasias hematológicas, hay algunos conceptos o definiciones que hay que tener en cuenta para tenerlos muy presentes. ¿Sí? Todo lo que es neoplasia es una proliferación clonal. Y aquí empieza la primera connotación, proliferación clonal. ¿Qué significa esto de proliferación clonal? Existe una alteración que usualmente está en la célula madre, ¿sí? Y que es transmitida a las células hijas, ¿sí? Es a las células hijas, y que es, digamos, propia de este tipo de células. Son clones de la misma, o sea, todas tienen esta mutación, todos tienen este defecto, todas estas células guardan ese defecto en su interior, por eso su nombre de clonal, porque derivan de una misma célula y son exactamente iguales a la que tiene el problema inicialmente. Entonces, toda neoplasia es una proliferación clonal. Ahora, podemos dividir las neoplasias en dos grupos, neoplasias agudas, cuando los afectados, ¿sí? Son los progenitores hematopoyéticos, es decir, la neoplasia está formada solo de células inmaduras, ¿sí? Células inmaduras serían los componentes de este tipo de neoplasias agudas, ¿no? Y cuando hablamos de neoplasias crónicas, más bien estamos hablando de células sanguíneas, pero maduras. Es decir, que este tipo de neoplasias básicamente están formadas por estos de aquí. Serían glóbulos rojos, plaquetas, granulocitos, monocitos, sí, linfocitos de cualquier clase. Entonces, en definitiva, estas células son las que podrían darnos
las patologías crónicas que ya vamos a ver más adelante. Ahora, cuando se producen estas neoplasias, estas enfermedades, generalmente esta proliferación que se incrementa, que significa incremento de células, lo que va a hacer es ocupar el espacio de las células normales, es decir, le quitan el espacio a la célula normal y se produce lo que nosotros conocemos como síndrome de falla medular. Es decir, el paciente va a desarrollar anemia debido a que no, las células sanguíneas normales no se están produciendo. Puede haber fiebre secundaria a la neutropenia. Recuerden que ya les había dicho que una neutropenia genera un aumento del riesgo de infecciones muy importante y generalmente la manifestación clínica es la fiebre. Y pues sangrado en el caso de haber trombocitopenia, ¿no es cierto? Entonces, podemos tener en un paciente los tres componentes del síndrome de falla medular, anemia, fiebre y sangrado, o podemos tener combinaciones, por ejemplo, anemia con fiebre, fiebre con sangrado, o podemos tener anemia con sangrado, es decir, puede haber múltiples opciones, incluso puede haber solo anemia, que generalmente algunas de ellas lo que producen es únicamente anemia en estos casos, ¿sí? Entonces muy interesante diferenciar esta parte en general. Muy bien, continuemos entonces. En esta diapositiva ustedes van a ver la clasificación de las patologías mieloides. Como ustedes pueden ver en la parte alta estamos hablando de leucemias o patologías agudas, leucemia mieloide aguda. Usted decía, es decir, entiendan bien esto, cuando hablamos de patologías de progenitores, hablo de leucemias, ¿no? Leucemias agudas, es decir, células inmaduras, en este caso de estirpe mieloide, que puede atacar a cualquiera de las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, los granulocitos, los monocitos y las plaquetas, obviamente menos los linfocitos. Cuando hablamos ya de patologías crónicas, como tenemos las neoplasias mieloproliferativas crónicas, que son muchas de ellas Filadelfia positivos, y la leucemia mieloide crónica, que es Filadelfia positivo, ¿no? Los demás son negativos. Y miren, aquí está una patología que ya hemos hablado antes, la policitemia vera, ¿no? La policitemia vera es una neoplasia mieloproliferativa Filadelfia negativa. Ok, aquí vamos a estudiar a la leucemia mieloide crónica como digamos, la leucemia crónica más importante en este grupo. Vamos a hablar también un poco de síndrome mielodisplásico. La verdad es que vamos solo a mencionar algunas cosas, no vamos a entrar en detalles en esto. Y bueno, también hay que saber que existen neoplasias mieloproliferativas que se superponen con un síndrome mielodisplásico, es decir, comparten las características de las dos enfermedades. Hablamos en este caso de algunas enfermedades como las que están viendo aquí, sin embargo, no vamos a entrar directamente a eso, no vamos a tenerlo ahí en reserva hasta mientras. Patologías linfoides, ¿sí? Patologías linfoides hacen referencia a enfermedades de los linfocitos y cuando hablamos de progenitores, hablamos de leucemias agudas, sea leucemia linfoblástica de tipo B o leucemia linfoblástica de estirpe T, que van a ser las que están aquí en los progenitores. Las neoplasias de células B maduras son todas las que están viendo ustedes aquí. Vamos a estudiar, obviamente, en la primera parte la leucemia linfocítica crónica, perdón, que está aquí abajo, pero como pueden ver, el resto son en su mayoría linfomas, claro, también vamos a revisar un poco de linfomas. Vamos a hablar también del linfoma Hodgkin y vamos a hablar también del mieloma múltiple asociado. Esto es generalmente un trastorno de células plasmáticas, que es la última línea de maduración de las células B. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de este tipo de enfermedades en la población general? ¿Por qué es importante estudiar neoplasias hematológicas y por qué el médico de atención primaria debe saber debe tener un conocimiento general sobre estas enfermedades? Porque corresponden más o menos al 8 o 9% de todos los cánceres a nivel mundial. Fíjense qué importante cantidad de pacientes van a tener estas neoplasias. Neoplasias mieloides se presentan hasta 24.5 por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Siendo la más frecuente la leucemia mieloide aguda. ¿Sí? De ahí que tengamos que revisar este tema debido a su frecuencia. ¿Sí? Las neoplasias linfoides corresponden a 7.55 por cada 100.000 habitantes y de ellas la más frecuente es la, digamos, neoplasia de células plasmáticas, 4.6 por cada 100.000
habitantes, le sigue la leucemia linfocítica crónica y los linfomas de células grandes B, que son también muy frecuentes en esta población. Es decir, realmente es importante abarcar este tema y tener un conocimiento general de parte de los médicos de atención primaria. Ok, entonces vamos a revisar un poquito conceptos básicos de la fisiopatología de todas estas enfermedades. Digo, no vamos a hablar de una enfermedad en particular, sino vamos a ver los cambios, cómo se producen y luego, obviamente, conforme veamos cada enfermedad, vamos a ver los cambios en la enfermedad en específico. Entonces, en forma general podemos decir que las neoplasias hematológicas, su causa es desconocida. No sabemos por qué se producen. Lo que sí sabemos es que la célula alterada usualmente es la célula troncal hematopoyética. Es decir, esa célula es la que transmite el gen alterado a todas las demás, ¿sí? Produciendo esta proliferación clonal de la que hablábamos previamente. Pueden ser en forma de aberraciones cromosómicas o puede presentarse como alteraciones moleculares. Últimamente se está trabajando mucho en esto de alteraciones moleculares, es decir, a nivel del genoma, que se va a producir este tipo de alteraciones, ¿sí? Que se detectan ya, digamos, con reacción en cadena polimerasas. Algo vamos a mencionar también al respecto de ese tema. Ya. ¿Qué es lo que va a producir estas aberraciones cromosómicas? Estas alteraciones moleculares básicamente lo que va a hacer es modificar los programas genéticos. Vamos a tener un incremento en la proliferación, ¿sí?, de las células, es decir, van a crecer indiscriminadamente. Vamos a tener alteraciones en la diferenciación. Recordemos lo que hablamos, una patología aguda usualmente está formada por células inmaduras, mientras que una patología crónica sí alcanza a madurar y está formada por células maduras en su mayoría, ¿sí? Puede haber alteraciones en la muerte celular programada, es decir, estas células no entran en apoptosis y vamos a encontrar que hay alteraciones en nivel. Y algo muy interesante, existe un escape del sistema inmunológico. Nosotros tenemos en el organismo un sistema que se llama sistema de vigilancia de tumores. Cuando el sistema inmunológico capta que una célula tiene una desviación de lo normal, ¿sí?, expresa moléculas diferentes en su membrana, pues, o en su interior, se supone que el sistema inmunológico está en capacidad de detener su crecimiento y destruir. Es lo que ocurre con la mayoría de tumores, ¿no? Si no, imagínense, si no hubiera esto, tuviéramos tumores por todos lados. De hecho, existen síndromes cancerígenos que se caracterizan por alteración de este sistema de vigilancia de tumores. Algunas patologías se ha encontrado que tienen mucha asociación con esta parte, se disfrazan, se camuflan y evitan que el sistema inmunológico las pueda reconocer. Tal es así que ahorita se han diseñado medicamentos específicamente para esto y así hacemos que se libere, digamos, o que la célula maligna pueda evitar este escape y es destruida por el medicamento. El mejor ejemplo de esta enfermedad, de este tipo de tratamientos, es con el melanoma. La historia es otra, ¿no? Cuando yo estudié medicina, el melanoma, 6 meses de pronóstico y el paciente moría. Pero con tratamientos nuevos, no hablamos de un medicamento que se llaman inhibidores de checkpoint, que son, por ejemplo, pembrolizumab, son fármacos que le damos a los pacientes y el sistema inmunológico puede reconocer el tumor y lo elimina. Y ahorita hablamos ya de sobrevidas largas en estos pacientes que tenían muy mal pronóstico anteriormente, gracias a esto, ¿no? Entonces, todo esto de aquí es un motivo de constante investigación de este tipo de patologías. O sea, serían como que las causas más frecuentes en estos pacientes. Bueno, y finalmente, ustedes como atención primaria, ¿qué es lo que necesitan para abordar estos pacientes? ¿Qué es lo que deben saber? Yo creo que podemos resumirlo en este algoritmo que están viendo ustedes en pantalla. Aquí, por ejemplo, vemos una biometría hemática que tenemos dos opciones, recuentos elevados. Creo que nos vamos a empezar por este lado, ¿no? Si yo tengo recuentos elevados de glóbulos blancos, por ejemplo, leucocitosis, me quedan 3 opciones ante una leucocitosis extrema. No hablamos de infecciones, ¿no? Esa es otra situación aparte. Sino, por ejemplo, leucemias crónicas es lo más frecuente. Una leucemia crónica puede dar recuentos tan altos como 25.000, 50.000 o incluso más de 100.000 células. Una leucemia aguda también me puede dar recuentos altos, con menos frecuencia, es menos frecuente que me dé una leucemia aguda recuentos altos, ¿sí? Y los linfomas
menos frecuente también podrían dar recuentos elevados. Es decir, las opciones son leucemias crónicas, luego leucemias agudas, luego linfomas. La poliglobulia, un poco hemos hablado de esto ya, se asocia con policitemia vera, que hay que investigar. Recuerden que es todo un abordaje para la poliglobulia. Y si encuentro plaquetas elevadas, obviamente también descartando secundarismo, es decir, una causa secundaria, pues la patología primaria podría ser una trombocitemia esencial. Esta es una neoplasia mieloproliferativa, Filadelfia negativa, igual que la policitemia vera, es decir, corresponden al mismo grupo de patologías. Ahora, en caso de que tenga yo recuentos bajos, si puedo tener yo pancitopenia, es decir, anemia, leucopenia y trombocitopenia, puedo tener solo leucopenia, solo anemia, solo trombocitopenia o combinaciones de estas, pues debo pensar que hay deficiencias nutricionales, puede ser por trastornos autoinmunes, trastornos benignos. Anemia plástica sigue siendo benignos. Y trastornos malignos tipo síndrome mielodisplásico, leucemia aguda entra aquí. Es muy frecuente que una leucemia aguda me dé recuentos bajos, no recuentos altos. Más probable es que yo tenga una pancitopenia que una leucocitosis en estos pacientes. Mielofibrosis primaria o metástasis de otros cánceres. Sea como sea, recuentos bajos o recuentos altos, vamos a tener nosotros aquí que realizar un frotis de sangre periférica con miras a realizar posteriormente un estudio de médula ósea. Salvo una excepción, recuerden que si la anemia está solita, no necesariamente necesito un frotis. Ahí ya tenemos el abordaje de anemias, que ya lo vimos en el bloque pasado, ¿no? Que hay que buscar los reticulocitos y ver si es regenerativa, es la regenerativa, y le vamos clasificando, ¿no? Pero sería la única excepción. Si hay trombocitopenia, usualmente solita, vamos a hacer el frotis. Si hay leucopenia, vamos a hacer el frotis, siempre en esos casos, ¿sí? Ok, en caso que el paciente tenga adenopatías, lo más probable es que necesitemos biopsia ante un posible linfoma o metástasis de otros cánceres, o si tengo yo alteraciones en las proteínas, disociación del índice albúmina globulina, hipercalcemia, lesiones óseas en sacabocados, por ejemplo, la falla renal, neuropatía, debería pensar yo en gamapatía monoclonal, es decir, enfermedad de las células plasmáticas que esté produciendo problemas con estas, digamos, estas situaciones. Esto para tener en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ese sería el primer paso, ver la biometría, ¿no? Pero existen muchos otros exámenes. Lo que viene a continuación ya son exámenes un poquito más para la especialidad misma. No son exámenes que un médico de atención primaria vaya a requerir. Sin embargo, es importante que ustedes sepan de qué se trata. Por ejemplo, un examen que solicito yo a cualquier paciente que tenga alteración de los glóbulos blancos, obviamente es citometría de flujo. Es una máquina muy especial. ¿Qué es la citometría de flujo? La citometría de flujo es una máquina que tiene la capacidad, por ejemplo, de tomar células, sea médula ósea, una muestra de médula ósea, una muestra de sangre periférica, y por capilaridad hace que estas células pasen una por una a través de un láser. Si ven como tenemos aquí un fuente de un láser, un condensador, y este láser lo que va a hacer básicamente es dibujar la forma de la célula, la forma de la célula. Entonces, yo a través de la forma de la célula voy a dibujar este histograma, y en este histograma yo voy a identificar algunos grupos celulares. ¿Qué es lo que está dibujándome aquí? Por ejemplo, el tamaño de la célula y aquí la complejidad de la célula. ¿Qué tan grande y qué tan compleja es la célula? ¿De qué estamos hablando cuando hablo de tamaño y complejidad? Por ejemplo, neutrófilos. Los neutrófilos son células grandes, ¿sí? Que tienen el núcleo, como ustedes están viendo, segmentado, con múltiples lóbulas, con múltiples granulaciones. Entonces, es obvio que estos van a estar ubicados en esta porción, en la parte más alta y más alejada de las coordenadas, ¿no es cierto? Acá van a estar los neutros. Con los neutros encontramos a quienes más, a los eosinófilos, núcleo riñonado, con múltiples granulaciones, todas estas refringentes, ¿no es cierto? Y también vamos a encontrar a los monocitos. Los monocitos también células grandes con forma irregular, con núcleo arriñonado, también con granos, incluso con vacuolas, pues van a estar componiendo esta gran sección que se puede ver aquí. Todo esto posiblemente son granulares, ¿no? Son linfocitos, digo, perdón, son leucocitos granulares, ¿no? Todos los que están acá.
En cambio, un linfocito, que es una célula pequeña, que es una célula con un núcleo que ocupa casi todo el citoplasma y una escasa banda de citoplasma, obviamente es una célula menos compleja y es muy probable que los linfocitos estén formando parte de esta sección, o sea, más pequeños y menos complejos. Miren cómo la máquina, como este aparato citómetro de flujo, me permite ubicar y diferenciar las poblaciones celulares que encontramos en la muestra. Ahora, yo a esto le puedo enriquecer, la información que puedo dar es mucho más todavía, porque le puedo poner marcadores a la muestra. Por ejemplo, hablemos de linfocitos. Yo puedo a los linfocitos ponerles un marcador, un anticuerpo. Utilizo un anticuerpo monoclonal desarrollado en laboratorio. Recuerden que el anticuerpo siempre busca un antígeno específico. Le voy a poner el antígeno, se va a llamar el CD4, ¿sí? Y otro antígeno que es el CD8. Tengo dos marcadores, un marcador para CD4 y un marcador para CD8. Entonces esta máquina me va a mostrar los linfos y de los linfos me puede mostrar cuáles me marcan CD8 y cuáles marcan CD4 únicamente por el color. Entonces yo puedo decir, aquí tengo linfocito CD4 y acá tengo linfocito CD8. No sé si queda claro cómo funciona este aparato. Y le puedo poner yo múltiples marcadores, identificar muchos tipos de células. La madurez de la célula, también puedo ver si es madura, si es inmadura, y muchas características que son muy importantes para correlacionar con las enfermedades que causan estas células, ¿no es cierto? Entonces, miren qué importante es la citometría del flujo. Básicamente es una herramienta muy importante para la hematología. Aparte de la citometría de flujo, otro examen que es muy importante de hacer es la genética. Y en el examen de genética vamos a tener varios estudios. El más importante, el más simple, el más frecuente es el cariotipo. Es lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Estamos viendo el cariotipo. ¿Cómo se hace el cariotipo? Yo tomo una muestra de médula ósea, por ejemplo, y la envío al laboratorio. El laboratorista lo que tiene que hacer es incubar esta muestra, es decir, permite que las células que están en la muestra se puedan conservar y se puedan dividir, entren en metafase. Es este estado en el cual ya se pueden diferenciar los cromosomas. Lo que hace el laboratorista es identificar los cromosomas y luego informarme el cariotipo. En este caso, estamos viendo un cariotipo normal de una mujer, ¿no? 2XX, ¿no es cierto? Aquí tendríamos un cariotipo de una mujer. Obviamente, si hay alguna alteración, ya nos va a avisar esto el laboratorista y nos va a decir, bueno, aquí tenemos una translocación, por ejemplo, una inversión de algún cromosoma, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta porque nos ayuda y correlacionamos esto con múltiples enfermedades, nos ayuda para el diagnóstico y para el pronóstico de algunas enfermedades. Ahora, como ustedes entienden, este examen depende de que el laboratorista haga un cultivo de la médula ósea, es decir, que permita que crezca y se desarrolle. Puede haber situaciones en las cuales el cariotipo realmente no crezca, la muestra no haya sido tomada de forma adecuada, haya habido algunos problemas, no sé, en el transporte incluso de las muestras, o la incubación no fue la adecuada, la cuestión es que no sale bien el cariotipo. Entonces no es totalmente eficiente, ¿no? Siempre puede haber problemas. Para esto podemos utilizar nosotros lo que se llama el FISH, la hibridación in situ, la fluorescencia por hibridación in situ. ¿Qué es esto de la fluorescencia por hibridación in situ? Miren, vamos a tomar ADN del paciente y ADN en una sonda. Esto es un ADN que tenemos nosotros previamente seleccionado. A este ADN le hemos puesto un marcador fluorescente que está pegada a este ADN. Entonces, ese es el ADN del paciente. ¿Qué es lo que hacemos? Desnaturalizar el ADN. O sea, le disgregamos al ADN y le mezclamos. Una vez mezclado, todo se vuelve a integrar. Le vamos a hibridizar nuevamente para que vuelva nuevamente a formarse el ADN. Como le agregamos lo de la sonda, ustedes pueden ver cómo se hizo más grande en relación al anterior, pero esta vez incluyó al ADN que nosotros le pusimos de la sonda. Y este ADN es un ADN muy especial. ¿Por qué? Porque va a pegarse al sitio que yo quiero que se pegue. Por ejemplo, si yo estoy buscando la translocación 922, el cromosoma Filadelfia, que tantas veces lo he mencionado, ¿sí? Si estoy buscando el cromosoma Filadelfia, estas moléculas de ADN van a tener afinidad por esa translocación 922, de tal suerte que cuando se hibrida, esta se pega donde está la translocación 922, ahí se pega, no en otro lado.
de tal suerte que yo en el microscopio alcanzo a ver cómo está pegado el ADN, ¿sí? Digamos, con la sonda, en el marcador de la sonda, ¿no es cierto? El marcador de la sonda pegado en el ADN del paciente. La ventaja de este examen es que se puede hacer en pacientes que estén en interfase. Es decir, que no estén en metafase, no necesito que el núcleo se divida, sino ya con el núcleo así en fresco puedo hacer este examen y encontrar aquí la alteración. ¿Cuál es la desventaja? Que solo tengo que hacer con una sonda para una alteración. Si busco la translocación 922, la sonda es únicamente para la translocación 922. Si yo necesito pedirle más translocaciones, me toca meter más ondas. Por ejemplo, quiero meter una 414, una 1517, una versión del 16, o sea, me toca meter múltiples ondas para que busquen las alteraciones que yo considero necesarias dependiendo de la enfermedad. Si yo estoy pensando que mi paciente tiene, por ejemplo, un mieloma múltiple, pues bueno, me va a tocar meter muchísimas ondas. Le meto una para la elección del 17, le meto para el cromosoma 12, ¿sí? Para la 414, la 1214, o sea, le metemos múltiples sondas que nos van a permitir identificar las alteraciones genéticas en los pacientes. ¿Es muy importante hacerlo? Sí, porque generalmente se utiliza para pronóstico de la enfermedad. Entonces, este es el FISH, la fluorescencia por hibridación in situ. Ahora, ¿existen más exámenes más específicos? Sí. Y algo que estamos viendo mucho actualmente es la reacción en cadena de las polimerasas en tiempo real, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Medir una alteración genética, genes muy chiquitos en laboratorio, y es muy complejo poder hacerlo. Necesitaríamos un aparataje gigantesco para poder hacerlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo voy a meter una muestra del paciente que va a contener este ARN mensajero, ¿sí? Y voy a meter primers. Este ARN mensajero se puede conseguir incluso en muestras de sangre periférica. Le mezclo y permito a través de una ADN polimerasa reconstruir a partir de este ARN mensajero, construir una cadena de ADN completa. Y esto me permite a mí estudiarle y saber qué alteración genética hay. O sea, le hago más grande. A partir del ARN mensajero encuentro la alteración. Entonces, esto es muy útil, como les digo, uno para diagnóstico en algunos casos y otros para pronóstico. Generalmente se utiliza mucho para pronóstico en este tipo de enfermedades. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, muchachos, de esta parte. Doctor, ¿y estos métodos, cuánto tiempo más o menos le dan resultados? ¿Y son Bueno, caros? de la reacción en cadena de las polimerasas no se demora mucho, me pueden dar en 1 o 2 horas el resultado, es rápido esto. Sí, el FISH tarda generalmente 2 o 3 días, pero el cariotipo tarda más de una semana en hacerse. Entonces tiene, digamos, sus ventajas y sus puntos de uso. La sistemetría de flujo también es inmediato, es cuestión de meter la muestra en la máquina y la máquina enseguida me saca el reporte de todo lo que hay ahí. Obviamente el laboratorista tiene que también manipular la máquina para buscar las poblaciones anormales. No sé si está claro. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Para ilustrar un poco esta clase, antes de terminar, vamos a ver un caso clínico. Sí, se trata de un paciente de sexo masculino, 65 años, de instrucción superior. Como antecedente, él tiene diabetes tipo 2 controlada. Refiere una pérdida de peso de 10 kilos, que esta fue más o menos en 6 semanas. Además, ha habido astenia, adinamia, hiporexia de 1 mes de evolución. Niega fiebre o sangrado, no ha tenido ni fiebre ni sangrado, pero sí presenta tos con expectoración amarillenta hace 2 semanas. Al examen físico, los signos vitales son normales. Hay palidez, hepatoesplenomegalia y adenopatías cervicales. Además, estresores crepitantes en la base izquierda. Muy bien, saquemos un ratito los problemas de este paciente. ¿Cuáles son los problemas? A ver, señalémosle aquí. Astenia, Ajá, Pérdida de peso. pérdida La de peso, hiporexia. la hiporexia, hiporexia, ¿qué más? la tos con la expectoración Ajá, tos con expectoración. amarillenta en este caso. Sí, bueno, tos con expectoración, sería igual. Ya. ¿Qué más? Validez. Y La, palidez, hepato, la patoesplenomegalia, hepatosplenomegalia, Y adenopatías.
Adenopatías. Los estertores. Estertores, ok. Entonces aquí tenemos, yo creo que algunos síndromes interesantes que podemos comentar. ¿Qué síndromes o problemas tenemos aquí? Recuerden, pues, síndromes o problemas. Puede ser un síndrome anémico. Ajá, ok. Estamos claros, ¿no es cierto? Síndrome anémico. Ujú. Ya, a un paciente de 65 años del síndrome anémico, ¿por qué podría ser la causa más frecuente? Hombre, 65 años, ¿de qué piensa? Déficit de hierro. Ya, ¿por qué? Hay que buscar qué cosa. Puede ser pérdida de sangre. Pérdidas, sobre todo en el aparato gastrointestinal, ¿no? Es lo que yo pensaría, un hombre con anemia churros, hay que pensar de pronto, si es deficiencia de hierro, que sea por pérdidas gastrointestinales. La verdad es que necesitamos la biometría, ¿sí? Para poder ubicar bien la anemia, pero yo si veo a un hombre con anemia, lo primero que pienso, digo, no estará sangrando por el estómago o el colon, ¿ok? ¿Sí me entiende? Bueno, ¿qué más tenemos? Síndrome o problema. Síndrome neoplásico también, doctor. ¿Por qué neoplásico? Es que síndrome Puede ser neoplásico por también las existe. adenopatías cervicales. Ya, ok. Verán, las adenopatías sería otro problema. Sería problema, ¿sí? Y estoy de acuerdo en tomarlas. Las adenopatías se producen por dos razones. La una es por infección, más bien inflamación, perdónenme. En el curso de una infección hay inflamación, ¿no es cierto? ¿Ok? Y la otra es por infiltración. Cuando digo infiltración me refiero a qué palabra, a qué enfermedad. ¿Qué enfermedad producir infiltrar tejidos? Un cáncer, tal vez. Cáncer. Cuando hablo de proceso infiltrativo, hablo de cáncer. Cuando hablo de proceso inflamatorio, puede ser desde una infección, un trauma, por ejemplo, que se golpeó, o una neumonía que esté afectando una faringoamigdalitis, ¿sí? Que la infección es la garganta, pero me da adenopatías cervicales, ¿ok? Entonces, eso es una cosa. Infiltración es otra cosa, cáncer, ¿no es cierto? En este paciente, ¿qué será más probable? ¿Inflamación o infiltración? Por el cuadro. Filtración, la edad. La edad y por la pérdida de peso, pues yo pensaría en infiltración. Ok. ¿Qué otro problema tenemos? Las hepatosplenomegalías. Ujú. Sobre todo la esplenomegalia, ¿no? Ya, les cuento que la esplenomegalia, más que la hepatomegalia, sí puede tener otras causas, pero es por lo mismo. Inflamación e infiltración. O sea, le manejamos igual, les analizamos igual. Puede ser inflamación o puede ser por infiltración. ¿Ok? Volvemos a lo mismo, aquí puede ser cáncer. ¿Qué más? ¿Qué otro Doctor, problema? también los, la adenopatía cervical, que también nos estaría acercando, ¿no?, a un tumor. Ujú. Esto digo, adenopatías podría ser. ¿Qué otro problema tiene el paciente? Que tal vez podría ser una insuficiencia cardíaca ¿Por qué? por los estertores crepitantes en base izquierdo. Pero ¿qué más me daría una insuficiencia cardíaca aparte de estos testores? O sea, aquí el problema serían los estertores, ya. ¿Puede ser insuficiencia cardíaca y produzca estertores? Sí, la insuficiencia cardíaca produce estertores. Pero ¿qué otros problemas me daría la insuficiencia cardíaca? Aparte de estertores. Hay tres opciones que los estertores. Los estertores pueden ser provocados por tres causas. Uno, líquido, en el caso de insuficiencia cardíaca, en caso de insuficiencia renal o en el caso de insuficiencia hepática. Líquido, ¿no es cierto? Plasma, como quieran ustedes. Por disminución de la presión oncótica
síndrome nefrótico, cirrosis, o puede ser por aumento de la presión hidrostática. Entonces, eso es insuficiencia cardíaca o enfermedad renal. ¿Ok? Entonces sería la fisiopatología del líquido en los alveolos. Pregunta, ¿será esto el problema posible en este paciente? No, no creo, doc. No, no es cierto. ¿Cuál es qué otro líquido podría estar ahí en los estertores? Aparte del plasma, ¿qué más podría estar? Podría ser sangre. Ok, ¿sangre en qué el escenario de qué? Por ejemplo, de alteraciones vasculares. Tipo tromboembolia pulmonar, por ejemplo. Pero ¿cuál es la manifestación clínica que tuviera que tener el paciente si tuviera Hemorragia. sangre? ¿Cómo se Una llama la hemorragia. manifestación clínica? Pero Expectoración con sangre, hemoptisis. Ajá, hemoptisis. hemoptisis. Ya, ok. ¿Tiene hemoptisis? No. No, Descartado, ¿no es cierto? No tiene hemoptisis. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué más podría ser? ¿Qué otro líquido podría ser? Si no es sangre, ¿qué más es? Me queda un líquido. Pus. Pus. Y en pus hablamos de qué enfermedad. Pus en el alveolo es Neumonía. neumonía. ¿Ok? La pregunta, ¿puede tener neumonía este paciente? Mm, A lo mejor por la edad, doctor. Sí. ¿Qué más signos tiene como para pensar en eso? Por la astenia, Pero no tiene hipocorosis. fiebre. No es, tampoco tiene tos. Sí, está no de hay Pero acuerdo, niega no la tiene fiebre. fiebre, pero ¿qué sí tiene? la tos con expectoración. Y La las tos. tenía. Los viejitos a veces no hacen fiebre, aunque el paciente no está tan viejito, pero los viejitos a veces no tienen fiebre, sobre todo él tiene diabetes. Si él tiene diabetes, está ya inmunodeprimido y posiblemente este paciente en realidad no nos va a manifestar una neumonía típica, ¿no es cierto? Puede que no haga tanto problema con una neumonía. No sé si está claro hasta aquí esto. Ya, ¿qué necesito para hacer el diagnóstico? ¿Cuál sería mi plan de diagnóstico? La biometría. ¿No es cierto? Necesito una biometría porque la biometría me va a mostrar si hay infección que espero encontrar. Leucocitosis. Una le- Leucocitosis con neutrofilia, ¿no es cierto? Además vamos a ver la anemia, necesitamos ver los reticulocitos, porque ya vimos que tenía anemia desde el principio, ¿no es cierto? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otro examen le pedirán? Marcadores tumorales para descartar PCR, el doctor, cáncer. también. Para la Sí, inflamación. PCR, la BCG por inflamación o por infección. Ya, el marcadores tumorales. Los marcadores tumorales se piden cuando no tengo idea cuál es el tumor que está teniendo el paciente. Si el paciente tiene anemia por pérdidas, ¿qué cáncer sería probable? Ferropénica. Anemia ferropénica. ¿Por qué cáncer? Por Perdón, cáncer cáncer gástrico gastrointestinal. de Entonces le colon. pediremos marcadores tumorales o Mm, mejor Pero una podemos endoscopía. hacer una endoscopía. Ya, pero tenemos que confirmar que sea por deficiencia de hierro, Claro. ¿sí? Ok, entonces sí, es cierto, no necesito hacer en este caso marcadores tumorales, sino que tengo que empezar a buscar pensando qué más, pero hay que ver la biometría. Estamos limitados a eso. BCG y PCR por la inflamación que estamos pensando que tiene el paciente. Ok, ¿qué más le vamos a pedir? De la hierro lista que también, tenemos. doctora. Un rayos X para ver cómo están los pulmones. Exacto, estoy pensando en Para neumonía, vamos descartar a la ver si tiene neumonía. neumonía. Para descartarla, claro. No es cierto. ¿Necesitaré pruebas de función renal, creen ustedes? Sí, doctor. Por la, Por por la la diabetes. también. ¿No es cierto? Entonces vamos a necesitar pruebas de función renal, las PFRs, vamos a necesitar las pruebas de función hepática por la misma diabetes, un examen de orina porque es diabético y pues debe haber infección urinaria también asociada y puede tener proteinuria
por la diabetes. Entonces, miren, la diabetes significa mucho, ¿no? Ya, Doctor, ok. podemos ¿Sí? hacer un cultivo de la expectoración. Sí, si tengo sospechas, pues claro que sí, de que tengo neumonía, un cultivo de expectoración. La pérdida de peso es interesante. Deberíamos pensar en qué germen es frecuente en nuestra población rural, más rural que urbana, aunque prácticamente en todo lado, y que causa pérdida de peso. ¿Qué enfermedad? Y que podríamos pedirle Tuberculosis, justo la doctor. expectoración. ¿Cuál? Tuberculosis. Tuberculosis. Si está con tos y flema más de 15 días, es tuberculosis, ¿no? Así dice los ministerios de salud pública, es cierto. Entonces, si tiene el tos y flema más de 2 semanas, entonces toca ver si es que no tiene tuberculosis, o sea, hacerle un cultivo de expectoración con una baciloscopía, se llama. Haríamos una baciloscopía. Ya, ¿algún otro examen más? Creo que sería todo para empezar y para empezar a dirigir el caso a algún lado, ¿no? Yo creo que hay un tumor, me va a servir. Si hay adenopatías, si hay ganglios, a veces es necesario hacer tomografía, pero yo creo que empezamos por ahí, empezamos por esto y luego vemos qué hacemos. No sé si alguien tiene sugerencias o dudas. No. Bueno, Doctor, en cuanto sí. a las adenopatías, ¿cómo sabemos que puede ser por cáncer? O sea, que no, o sea, ¿cómo sabemos si no es una zona subyacente la que está afectada y por eso el depósito del ganglio está inflamado? Claro, es que es justamente lo que usted está diciendo está muy bien. Hay algunas, en semiología nos enseñan, por ejemplo, que cuando un ganglio linfático es duro, es leñoso y no doloroso, y además crece, significa cáncer. Y que si el ganglio linfático más bien es doloroso, es blando, sí, ese cáncer usualmente es inflamatorio. Sí, pero también pasa lo que usted dice, a veces el cáncer está en otro lado y solo estamos viendo la inflamación del cáncer. La verdad es que lo más elocuente de que sea cáncer es el crecimiento, que aumente de tamaño. Eso nos debe alertar de que tenga el paciente una neoplasia, más que lo demás, porque a veces pasa que el ganglio ya tiene algún tiempo y está duro, no crece, ese ganglio tampoco se hace nada, no es maligno, no es maligno, sino el crecimiento es el que nos dice que sí, ese ganglio hay que estirpar para poder ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito los resultados de exámenes y aquí tenemos la biometría. ¿Qué opinan de los leucocitos? ¿Están bien o no? Normal, Ya, vamos a 4000. ver los neutrófilos, Sí, dentro del rango. 14.5% y linfocitos de 83. ¿Qué opina? Mm, Una neutropenia. Neutropenia, correcto, hay una neutropenia importante, ¿no es cierto? Los linfocitos estarían normales, pero Doctor, hay una pero, neutropenia, ¿sí? perdón que le interrumpa. Doctor, ¿la neutropenia puede ser secundaria a que nuestro paciente ya presentaba, ¿cómo era? Esplenomegalia. Puede ser por eso. No, no necesariamente. Más bien la está asociado. Si yo tengo esplenomegalia con esto, ya pienso mal, churros, esto es neoplasia. Más seguro, ¿no? Por la esplenomegalia. ¿Sí? Vamos a ver la serie roja. Hemoglobina, ¿qué les parece? Anemia leve. Ujú. Volumen, 102, volumen corpuscular medio, Macrocítica. Macrocítica. macrocítica y con reticulocitos de 1,8. Regenerativa. 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 Es una anemia macrocítica regenerativa, pero ojo, ya no les debo, ¿qué dice el algoritmo? Cuando tengo anemia con alteración de los blancos, ¿qué tengo que hacer? Utilizar la fórmula. No, Mm, endoscopía. Eso es ¿No? verdad. Anemia solita, pues sí. ¿Qué significa anemia solita? Una anemia macrocítica regenerativa solita, ¿qué significa? ¿Qué enfermedad podría ser?
Anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica, pero si tengo anemia con alteración de los blancos, ¿qué tengo que hacer? Descartar cáncer. De la médula ósea. Tenemos que hacer un frotis de sangre periférica. Ahora fíjense las plaquetas, ¿qué opinan? Trombocitopenia. Trombocitopenia. Ok, ¿será un paciente normalito? No, ¿verdad? No es de los que No. decimos anemia megaloblástica, ya es un paciente que necesita un frotis. ¿Están de acuerdo? Sí. Y Veamos el resto de pruebas. Viene con glucosa, digo, es diabético, 142. La verdad es que está bastante bien siendo diabético. Uri y creatinina normales y el ácido úrico en 10.2. ¿Qué opinan de esto? ¿Alguna idea? doctor, sí que bueno, al estar elevado, ¿no? Le puede estar afectando. ¿Mm? Sí está elevado. Podemos pensar en inflamación, no sé, ¿En en alguna gota? enfermedad reumática. Sí, sí. Ya, bueno, sí, pero ya vamos a ver que tiene otro significado. Les dejo la idea, ¿no? Ácido úrico alto en este contexto no es gota, es otra cosa, ¿sí? ¿Mucha En el carne? paciente con trombocitopenia, con anemia y con leucopenia, o con neutropenia específicamente, sí, ese ácido úrico no es bueno, ¿sí? Bueno, las pruebas hepáticas, la verdad que están normales, bilirrubinas normales, TGP normales, fosfatas alcalina bien, proteínas, albúmina, globulina bien, y la deshidrogenasa láctica, miren, 2230, ¿qué opina? Está por las nubes. Significa Neoplasia. neoplasia. Vamos, va de la mano con esto. El ácido úrico se eleva porque hay un metabolismo alterado de los, ¿cómo se llaman? Los productos nitrogenados, ¿sí? Se supone que cuando una célula se muere, se libera el ADN y esas bases púricas y pirimídicas se convierten en ADN. Entonces, este ácido úrico elevado nos está diciendo que hay lisis de las células, igual que la deshidrogenasa láctica. De hecho, cuando vemos esto, nosotros pensamos en una enfermedad que se llama síndrome de lisis tumoral. Vamos a hablarlo en otro momento, pero esto es lisis tumoral, o sea, hay mucha muerte celular, tanto que el ADN está convirtiéndose en ácido úrico y se eleva por las nubes. El problema del ácido úrico es que se va al riñón y tapa los canalículos renales, provocando insuficiencia renal. Bueno, este paciente obviamente no ha llegado a eso, pero eventualmente llegará si persiste la elevación del ácido úrico. No sé si quedó claro esta parte. Doctor, o sea, cuando nosotros sospechemos de neoplasia, debemos pedir ácido úrico. Sí, O de hecho depende de sí. cómo. Ah, ya. Esto en neoplasias con alto recambio celular, por ejemplo, leucemias, linfomas, tumores hematológicos en general. No pasa lo mismo con los tumores sólidos, un cáncer gástrico, por ejemplo, no. A menos que sea una masa gigante, eso sí pueden dar lisis tumoral. Hablamos tumores que tengan alta carga tumoral, generalmente los hematológicos, tenemos que pedir ácido úrico, ¿sí? Porque puede haber lisis tumoral. ¿Ok? Bueno, esta es la placa de tórax, ¿qué opinan? ¿Hay o no hay neumonía? Yo diría Sí, que doctor. sí, hay un Yo infiltrado Sí, aquí. parece que Ajá, sí. se ve clara la sileta cardíaca, es un corazón pequeño, Ujú. pero se ve nota Aquí. también esto de aquí. Sí, Y correcto. esto que está aquí, doctor. Eso de ahí es infiltrado neumónico. Este es el gas, ¿no? El gas de la cúpula Aquí gástrica. también hay unos. Esto no corresponde. No, esos son nódulos calcificados de ante mucho tiempo, ¿no? Pudo haber tenido una primoinfección tuberculosa. Muy bien, bien la observación, me gusta que hagan eso. Ya, conclusiones, bueno, tiene una leucocitos normales, pero tiene neutropenia moderada, tiene anemia macrocítica A regenerativa, trombocitopenia leve, tiene deshidrogenasa láctica elevada, neumonía basal izquierda y un ácido úrico elevado hasta ahora, lo que hemos visto, creo que todos estamos de acuerdo con esto, ¿sí? Y estudios adicionales, pues el frotis de sangre periférica. Le hicimos un frotis de sangre periférica y encontramos estas células, fíjense, comparen con glóbulos rojos, células grandes, ¿sí?
que tienen un núcleo que ocupa casi todo el citoplasma, tienen nucleolos, se puede ver claramente los nucleolos ahí, ¿sí? Y tienen la típica forma en espejo de mano, digo típica porque es la típica forma de los blastos, ¿sí? Se llaman linfoblastos, ¿no? Le hicimos citometría de flujo y corresponden más o menos a más del 80% de toda la sangre. O sea, estas células están en el 80% de la sangre del paciente. Es decir, 80% son linfoblastos que tiene este paciente. Ok, ¿qué significa estos linfoblastos? En realidad, la citometría me informa, fíjense, tiene marcador CD19, CD10, HLA-DR, CD20, el cariotipo es 46XY y el translocación 922 es negativo, ¿no? Ok, ¿qué es lo que estoy pensando? Es una leucemia linfoide aguda. Linfoblastos, la palabra clave aquí es blasto. ¿Qué significa la palabra blasto? La palabra blasto significa célula inmadura. Linfoblasto de la serie linfoide, ¿no? Y de estirpe B. ¿Por qué de estirpe B? Porque marca CD19, marca CD20 como marcadores típicos de las leucemias de estirpe B, aunque también el CD10 también es de las células de estirpe B. Entonces, una leucemia linfoide, linfoblástica aguda o leucemia linfoide aguda. Ok, ¿tienen alguna pregunta? Ninguna. Ok.